Bienvenidos a Entre Fronteras y Leyes, segundo capítulo. El día de hoy estaremos conociendo a Mateo, un joven de 21 años que comenzó su viaje por el mundo a muy temprana edad. A través de su historia queremos abrir una ventana a las experiencias de los niños y niñas migrantes, quienes en su mayoría no solo enfrentan el cambio de país, sino también el desafío de adaptarse a nuevas culturas y sistemas educativos, mientras buscan a su vez un sentido de pertenencia y protección. Además, abordaremos un tema fundamental, los derechos de la niñez en los procesos migratorios. Para muchos niños migrantes, derechos esenciales como el acceso a la educación, a la salud y a una vida segura pueden verse amenazados. Es crucial entender cómo estos derechos deben ser protegidos para que cada niño, sin importar su origen, pueda tener una infancia plena y segura. Los derechos del niño son un conjunto de principios universales reconocidos por numerosa normativa internacional y nacional. Entre ellas está la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que establece la protección y bienestar de todos los menores de 18 años. Estos derechos incluyen el acceso a la educación, la salud, la seguridad y un ambiente adecuado para su desarrollo, sin importar su nacionalidad, estatus migratorio, etnia o situación económica. Sin embargo, los niños migrantes enfrentan numerosos desafíos que pueden ver amenazados estos derechos fundamentales. La migración, especialmente cuando involucra a menores, puede significar cambios profundos y repentinos en sus vidas. Muchos niños migrantes se ven obligados a adaptarse rápidamente a nuevos entornos, superar barreras lingüísticas y culturales, y en ocasiones lidiar con traumas asociados al desplazamiento o la separación de sus familias. En estos contextos, es fundamental asegurar su derecho a la educación. La escuela no solo es un espacio de aprendizaje, sino también de socialización y estabilidad, lo que ayuda a los niños a integrarse a esta nueva sociedad. Otro aspecto clave es la atención médica. La migración no debería obstaculizar el acceso a servicios de salud para los niños, ya que el bienestar físico y mental es esencial para su desarrollo. Sin embargo, en la práctica, muchos niños migrantes encuentran barreras para acceder a estos servicios, ya sea por falta de documentación, barreras idiomáticas o desconocimientos de los servicios disponibles. Además, los niños migrantes tienen derecho a vivir en un ambiente seguro y protegido, libre de discriminación y violencia. La integración de estos menores requiere el compromiso de la sociedad para proteger sus derechos y crear espacios inclusivos que promuevan su bienestar y su sentido de pertenencia. Para ello es importante que las políticas públicas sean inclusivas y conscientes de las particularidades de la población migrante, priorizando siempre el interés superior del niño. Se debe precisar que los derechos de los niños en contextos migratorios van más allá del acceso básico a servicios como la educación y la salud. Incluye también aspectos fundamentales para su desarrollo personal y emocional, como la autonomía progresiva y el derecho a la identidad, los cuales se desarrollarán a continuación. La autonomía progresiva es un principio clave que reconoce que, a medida que los niños crecen, deben poder participar de manera activa en las decisiones que afectan sus vidas. En el caso de los niños migrantes, esta autonomía cobra especial relevancia, ya que enfrentan situaciones en las que sus propias voces y opiniones pueden quedar opacadas por los desafíos de la migración. Por ejemplo, decisiones sobre su escolaridad, su idioma o su integración cultural pueden ser tomadas sin considerar su opinión, lo que puede llevar a sentimiento de desarraigo o alienación. Respetar la autonomía progresiva significa dar a los niños migrantes la oportunidad de expresar sus deseos y preferencias y de participar activamente en un proceso de adaptación. Por otro lado, el derecho a una identidad es fundamental en la vida de todo niño. La identidad de un menor incluye aspectos culturales, lingüísticos, personales y representa un vínculo esencial con sus raíces y su historia familiar. La migración puede desafiar este derecho específicamente cuando los niños se ven obligados a abandonar y modificar aspectos de su identidad para adaptarse al nuevo entorno. En algunos casos enfrentan la presión de dejar de lado su idioma o cultura para integrarse, lo que puede llevar a una pérdida de conexión con sus orígenes y a una sensación de fragmentación en sentido de su pertenencia. En este episodio, a través de la historia de Mateo, exploraremos cómo la autonomía y la identidad de los niños migrantes se ven influenciadas por el proceso de adaptación a un nuevo país y reflexionaremos sobre el papel de la sociedad en la construcción de un entorno que valore y respete estos derechos. Te queríamos dar la bienvenida, Mateo, y agradecerte mucho por estar hoy con nosotros y darnos este espacio para contar tu historia. Te quería comenzar a hacer una pregunta. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás? Bien, gracias. Gracias por recibirme. Bueno, comenzando las preguntas, te quería preguntar cómo es que ha sido este proceso de adaptación a los nuevos países por los que estuviste desde tan joven. Bueno, pues depende de la edad. En realidad, la primera vez que me mudé, yo tenía 9 años y fue bastante difícil, principalmente porque a esa edad yo creo que uno nunca piensa que se va a ir de su país
y me costó bastante, o sea, me costó bastante tiempo entender que no íbamos a volver a Colombia. Después, cuando me mudé por segunda vez, entendí más o menos que, bueno, básicamente ya esa era mi vida. Entonces fue de alguna forma más fácil. Y en Chile, cuando me mudé por tercera vez, fue, tuve un shock cultural muy grande porque me mudé ya con 15, que es una edad, no sé si fundamental, pero más importante. Y, y cuando me vine a vivir a Uruguay, fue mi decisión propia, a diferencia de las demás, entonces lo asumí con otra mentalidad. Estando por tantos países, ¿notaste de alguna forma que los mismos reciben a los migrantes de distinta manera? Bueno, sí, en Paraguay fueron muy cálidos, muy acogedores. Mi actitud no corroboró, no ayudó mucho, pero recuerdo sí en retrospectiva que fueron gente muy, muy amable. En Suiza también fueron bastante amigables, pero distantes a la vez. No sé, se caracterizan también por ser fríos. Y ahí en Chile fueron amistosos, pero de una forma muy chilena. Y la verdad no sé cómo explicar eso. Y después acá en Uruguay, eh, aunque es verdad, o sea, la gente te dice bienvenido, también es el único país en el que me han dicho que me vuelva a mi país. eh, Así que eso. Dijiste que en Paraguay no fue correspondido cómo te recibieron. ¿Puedes explicarme un poco eso? ¿Cómo fue? ¿Por qué no querías ir a Paraguay? Claro, yo no, o sea, yo de chiquito, o sea, yo no me quería ir de Colombia, entonces cuando llegué a Paraguay me quería ir. Claro. Te quería preguntar también cómo influyó tu experiencia de vida en la percepción de tu propia identidad cultural. O sea, yo siempre me sentí muy colombiano. Yo sé que tengo, o sea, tengo otras nacionalidades, siempre supe que tenía otras nacionalidades, pero siempre me identifiqué como colombiano y obviamente todo lo, todos los países en los que viví, las enseñanzas que me dejaron la gente que conocí, están conmigo, pero em, en ese tema de identidad cultural, no sé, cocino arepas, eh, sudado de pollo, esas cosas. Mateo, también te quería preguntar cuál fue tu experiencia al aprender y adaptarte a nuevos idiomas y culturas. Bueno, depende, o sea, por ejemplo, en Paraguay tuve que aprender guaraní, en Suiza tuve que aprender a hablar inglés, francés, un poquito de alemán, y, y sobre eso, sobre el tema de los idiomas, particularmente lo que tengo que decir es que aprender idiomas es muy difícil, pero no poder comunicarse con los demás es peor. Y, por ejemplo, en Paraguay, esa mezcla tan grande que hay entre español y guaraní, que terminan hablando yopará, que es como portuñol, pero con guaraní, en vez de con portugués, a mí me hacía sentir bastante, no sé si excluido, pero como que no terminaba siendo parte completamente de la sociedad paraguaya, porque hay una parte entera de la sociedad paraguaya que yo no terminaba de entender, que era la parte guaraní. En Suiza, bueno, Ginebra es una ciudad muy cosmopolita, hay más extranjeros que suizos, creo que allá, eh, culturalmente bien, en el sentido que todos eran de todas partes y todos hablaban un segundo, un tercer idioma, entonces era más fácil comunicarse, estando tal vez en el mismo nivel de nadie está hablando su idioma nativo. En Chile tienen una cultura muy, muy particular, eh, en el tema del idioma, nada, hablan español, pero son también, entiendo yo, muy estrictos y eso lo vi muy manifestado en la figura del inspector en el colegio, que es no es un profesor, es un inspector que camina por los pasillos y te dice, joven, hágase en la corbata, vaya, mójese el pelo porque lo tiene muy parado. Esas cosas a mí no me gustaron y me dieron muy duro porque yo estuve 6 años yendo a colegio sin uniforme.